Bueno, en esta clase vamos a probar el teorema de Gauss en el espacio y obtener algunas consecuencias de ese teorema. La demostración del teorema de Gauss en el espacio es la siguiente. Lo que tenemos que probar, bajo ciertas hipótesis de cómo es el abierto acotado omega, es que la integral triple en omega de a sub x, derivada parcial de a con respecto a x, más la de b con respecto a y, más la de c con respecto a z, la integral triple respecto a x y z en omega, es igual a la integral de superficie S, donde S es el borde de omega, que es unión de varias superficies compactas conexas, lo que llamamos cerradas simples, de la dos forma A por diferencial Y diferencial Z, más B por diferencial Z diferencial X, más C por diferencial X diferencial Y. Esa es la tesis del teorema de Gauss. Vamos a descomponer en tres igualdades. La 1 es la integral triple en omega de a sub x de x de y de z igual a la integral de superficie de la dos forma a por dy de z. La 2 es la integral triple en omega de b sub i de x de y de z igual a la integral de superficie de b por dz de x. No sabemos si son iguales. Digo que vamos a probar estas tres igualdades. Y la tercera es la integral triple en omega de la derivada parcial de c con respecto a z igual a la integral doble en el borde de omega s de c por dx de y. Yo digo que basta probar, en lugar de la tesis que está escrita arriba del todo, basta probar las igualdades 1, 2 y 3 y luego sumarlas miembro a miembro para obtener la tesis. O sea que si probamos 1, 2 y 3, tenemos, sumándolas miembro a miembro, probada la tesis. En realidad, de igual forma a como lo hicimos en el plano, nosotros no vamos a probar las tres igualdades, sino que vamos a probar solamente la que llamé 3, la tercera, porque la prueba de las otras dos es análoga. Las otras dos se prueban análogamente a cómo vamos a probar la tercera. O sea, habría que reproducir la prueba de la tercera cambiando las variables y las funciones a, b y c para obtener pruebas de las otras dos igualdades. Bueno, para demostrar la igualdad 3 vamos a hacer de la misma manera como hicimos para demostrar el teorema de Gauss en el plano. Vamos a dividir el abierto acotado omega en celdas, lo que llamamos celdas, omega 1, omega 2, etcétera, omega i, no necesariamente una cantidad finita, puede ser una cantidad infinita numerable, pero para fijar ideas vamos a suponer que es una cantidad finita, de manera que sean disjuntas 2 a 2, o sea que dos de ellas cualesquiera distintas no se intersecten, la unión de todos sea omega, y para hacer esa división lo que hacemos es trazar dentro de omega paredes, lo que llamamos paredes verticales. ¿Qué significan las paredes verticales? Son las divisorias entre una celda y otra dentro de omega. Omega es un recinto que está dividido en subrecintos
más pequeños en celdas, divididas, separadas por paredes verticales. Una pared vertical es una superficie no necesariamente plana, puede ser no plana, o sea, no necesariamente plana, generada por rectas verticales, es decir, rectas paralelas al eje de la Z. Y lo que vamos a pretender es que cada celda, o sea, lo que queremos es que cada celda en la cual hemos dividido a omega tenga como frontera lo siguiente. Vamos a hacer un dibujo antes de ver cuál es la frontera de cada celda, que es lo que pretendemos. Y el dibujo es así. Tenemos un abierto conexo, vamos a tomar una componente conexa del abierto omega en el espacio, cuya frontera, por ejemplo, es esa superficie, es una superficie. Imagine que es una superficie de revolución que se obtiene girando esa curva alrededor de un eje dentro de ella. Y lo que trazamos, por ejemplo, es en estos puntos rectas paralelas al eje de la Z. Acá está el eje de la Z. Este es el eje de las Y. Y por aquí está el eje de las X. Si trazamos rectas paralelas al eje de la Z en todos los puntos de esta curva, dibujo solo dos rectas paralelas, se obtiene una superficie, una especie de cilindro, es un cilindro, con base en esta curva punteada. Es una superficie vertical, está generada por rectas paralelas al eje de la Z, y separa el abierto omega en este dibujo en tres partes. Omega 1, que es la parte interior a ese cilindro. Omega 2, que es omega 2 llega hasta este lado también, rodea el cilindro entre la curva punteada, que era la base del cilindro, para zetas mayores que los zetas de esa curva punteada. Y omega 3, que es el mismo que llega hasta aquí, rodea el cilindro por abajo. Bueno, la frontera de cada una de esas tres celdas en ese dibujo, o de las n celdas, o de las infinitas celdas en un dibujo general, está formado por una superficie. Por ejemplo, vamos a tomar la celda omega 1, una superficie aquí T1 que llamamos techo, que está contenida en la superficie S, borde de omega dado, otra superficie, que sería en el dibujo esta, que corresponde a la celda omega 1, que llamamos piso, P sub I, también contenida en S, y luego paredes verticales, algunas paredes o todas las paredes verticales, que ellas no están contenidas en S. ¿Cuál es la característica del techo T sub I? ¿Para qué dividimos las celdas?
para que el techo T sub I sea una función Z en función de X y de Y. Una función que depende de la celda que hayamos tomado, o sea, sería una beta sub I. Pero para simplificar vamos a no poner el I. Pero para cada celda se tiene un techo con una cierta función Z igual a beta de XY, con XY perteneciente a un cierto dominio del plano XY. En este caso, el dominio de la celda omega 1 sería S. El piso, P sub I, que también es la gráfica de una función Z en función de X y de Y, o sea, para cada punto XY en el dominio D, que es la proyección de la celda sobre el plano XY, hay una única altura Z que está en el techo y una única altura Z que está en el piso. Y la celda está formada por todos los zetas mayores o iguales que alfa I y menores o iguales que beta I, con XY perteneciente a D. Las paredes verticales también son fronteras de las celdas, pero no las vamos a escribir con ecuaciones, ya que no las vamos a utilizar. ¿Dónde están definidas las variables X e Y para que cuando Z es mayor que alfa y menor que beta estemos en la celda omega I? El dominio de sub I es lo que se llama planta de la celda omega I y no es más que la proyección sobre el plano de la XY, de las X e Y. Teníamos que probar la igualdad 3, que decía que la integral triple en omega de la derivada parcial de C con respecto a Z es igual a la integral de superficie en el borde de omega S de la 2 forma C por dx de Y. Muy bien. Lo que tenemos es descompuesto omega en unión de celdas omega 1, unión omega 2, unión omega I, disjuntas 2 a 2. Por lo tanto, la integral triple en omega es la suma de las integrales triples en cada una de las celdas. Por otro lado, tenemos que S, el borde de omega, la superficie borde de todo el abierto dado acotado omega, es la unión de los pisos y los techos de todas las celdas. Y esos pisos y esos techos son disjuntos, ya que son el borde, a lo sumo se intersectan en la proyección en donde intersectan a las paredes, pero tienen área nula. Por lo tanto, obtenemos las siguientes igualdades, que la integral triple en omega es igual a la suma de las integrales triples en cada una de las celdas, y como los pisos y los techos, si no son disjuntos, se intersectan sobre una curva que es la proyección de la pared sobre el techo o el piso respectivamente, la integral de superficie S en toda la superficie S de cualquier dos forma es igual a la suma de las integrales en los techos más en los pisos.
sumamos todos los techos y todos los pisos. A lo sumo aquí están sumadas más de una vez integrales de superficie en la intersección de dos de ellos, que son curvas de área nula, por lo tanto lo que se suma tiene área nula, y es como si fueran disjuntos los techos y los pisos. Muy bien, ahora afirmamos, nosotros tenemos que demostrar que la integral triple en omega es igual a la integral en la superficie S. Afirmamos que basta probar 4, ahora digo lo que es 4. 4 es lo siguiente, que la integral triple en una celda omega i de la función c sub z, derivada parcial de c con respecto a z, es igual a la integral de superficie en el techo t sub i de esa celda de la función c de x de y, más la integral en el piso p sub i de la misma celda, siempre orientada con la normal saliente a omega, o sea, saliente a la celda. Si nosotros probamos 4 para cada celda omega i, tendríamos probado que estas dos primeras integrales, la del techo T1 y P1, es igual a la integral triple en omega 1, que estas dos segundas integrales, la del techo T2 y P2 de la celda omega 2 es igual a la integral triple en omega 2, y así sucesivamente para cada techo y piso. Y por lo tanto, al sumarlas, obtendríamos que la integral triple en todo el conjunto omega es igual a la integral de superficie en el borde S de omega, o sea, tendríamos la igualdad 3. Para obtener la igualdad 3, entonces, que dice que esta integral triple que estoy redondeando en verde es igual a esta integral de superficie que estoy redondeando en S, la igualdad 3 que está más arriba, basta demostrarlo para cada celda en particular. Bueno, en la próxima parte de la clase vamos a concentrarnos en demostrar la igualdad 4 usando la ecuación del techo y del piso. Bueno, vamos a continuar la prueba, la demostración del teorema de Gauss en el espacio, que es el tema principal que ocupa de esta clase. Lo que teníamos que probar era la igualdad 4. Bastaba con demostrar entonces la igualdad 4, que era en una celda omega i, la integral triple de la función c sub z, en una celda cualquiera, demostrar que es igual a la integral en el techo de superficie, en el techo de la función c, de las dos formas c por dx de y, más la integral de superficie en el piso de c por dx de y. Esto es lo que había que probar. Teníamos, por un lado, que el techo T sub i de la celda tenía la ecuación z igual a beta de xy, con xy perteneciente a un dominio plano, la proyección de la celda sobre el plano x o y, o sea, el techo es la gráfica de una función de dos variables, y el piso P sub i también es la gráfica de una función de dos variables, z igual a alfa de xy, con xy perteneciente al mismo dominio de sub i, porque es la proyección de la celda. Vamos a hacer el dibujo en el espacio. Tenemos los ejes coordenados x y z. En él tenemos una celda con paredes verticales, con un cierto techo
que es la gráfica, un techo T sub i, que es la gráfica de una función z igual a beta de xy, y un cierto piso P sub i. Todo se proyecta sobre el plano X o Y, la celda, o sea su techo y su piso, también en un dominio plano D sub I, en el plano X o Y. Para cada punto de coordenada X, Y en el plano, en el dominio D sub I, el segmento vertical con altura entre el piso y el techo, o sea, entre alfa de xy y beta de xy, está contenido en la celda omega i. Esta es entonces la celda omega i. Puede tener una forma más complicada esa celda. En particular el dominio D sub i no tiene por qué ser simplemente conexo, podría tener algún agujero. Como es en el ejemplo de la parte anterior, las celdas omega 2 y omega 3 se proyectan según una especie de coronas, o sea que no son simplemente conexas. Bueno, lo que vamos a hacer por un lado es calcular lo que vamos a llamar integral I1, que es la integral triple en la celda omega i de c sub z de x, de y, de z. Por otro lado, vamos a calcular lo que llamamos integral I2, que es la integral de superficie en el techo T sub i de las dos formas C de x de y, más la integral de superficie en el piso P sub i de C por dx de y, donde el techo y el piso están orientados con la normal saliente a omega i. Al final veremos, después de calcularlo, que el resultado de los cálculos permite observar que dan lo mismo, que I1 es igual a I2, y con eso estaríamos probando la igualdad 4, que era lo que queríamos. Bueno, vamos a calcular primero la integral I1. La integral I1 es igual a la integral triple en omega de la derivada parcial de c con respecto a z, y como integral triple la podemos calcular con bastones paralelos al eje de la z, con bastones verticales. Para eso fijamos una x y una y, de manera que x y esté en el dominio de sub i, y hacemos variar la z. Tenemos que integrar la función c sub z entre el mínimo en el segmento vertical para estar dentro de omega i, eso es la altura del punto del piso que se proyecta en xy, alfa de xy, y el máximo que es beta de xy. El segmento con z mayor que alfa y menor que beta es el que está en omega i. O sea que hay que variar la z entre alfa de xy y beta de xy. Y luego variar la x y la y en el dominio de sub i, y eso lo escribimos como integral doble en el dominio de sub i de x de y. Muy bien. Esta primera integral, que es lo que hay que calcular, la integral en z, de la función c sub z, la derivada parcial de c con respecto a z tiene como primitiva la función c, porque c sub z es continua, ya que teníamos en las hipótesis que las funciones a, b y c eran de clase C1. Por lo tanto, esa integral tiene como primitiva c de x y z, y por la regla de Barrow, la integral entre alfa y beta es c de x y z, con z evaluado entre alfa de xy
y beta de xy. Y esto es c de x y beta de xy menos c de x y alfa de xy. Estamos aplicando la regla de Barrow a la primera de las integrales que hay que calcular para calcular la integral triple. Calculando la integral triple por bastones verticales. Aquí en este recuadro entonces voy a poner la conclusión obtenida hasta ahora en el cálculo de I1. I1 resultó igual a la integral doble en el dominio de sub i con respecto a x y a y de una función de x e y que es c de x y beta de xy menos c de x y alfa de xy. Todo eso integrado respecto a x y a y. Ya calculamos I1, ahora vamos a calcular I2, que era la integral en la superficie techo T sub i de las dos formas C por dx de y, más la integral en la superficie piso P sub i de C por dx de y. Por un lado tenemos que el techo T sub i perdón, creo que tengo que comenzar de vuelta porque estoy superponiendo imagen. Bueno, habíamos calculado la integral I sub 1, ahora tenemos que calcular la integral I sub 2, que es la integral en la superficie T sub i de las dos formas C por dx de y, más la integral en la superficie piso P sub i de C por dx de y. Por un lado tenemos el techo T sub i, que es la gráfica de una función de dos variables z igual a beta de xy, con xy perteneciente al dominio de proyección de la celda de sub i, de la celda omega i sobre el plano de x o y, con la normal saliente a la celda, y como es el techo tiene que tener tercera componente, tiene que apuntar hacia arriba la normal, tiene que tener tercera componente positiva. Muy bien, parametrizamos la superficie con x igual a u, y igual a b, z igual a beta de v, con v perteneciente a d sub i, y por ejemplo calculamos la normal, vamos a ver si es saliente o no, como p sub u vector p sub v dividido la norma de p sub u vector p sub v. Si tiene tercera componente positiva, esa es la normal saliente. Si tiene tercera componente negativa, esa no es la normal saliente y hay que invertir el orden de u y b. Bueno, calculando p sub u vector p sub v con los versores de la base i j k, la derivada de x con respecto a u es 1, la de y con respecto a b es 0, la de z con respecto a u es la derivada parcial de beta con respecto a u, y aquí queda 0, 1, beta sub b, derivadas de x y z con respecto a b, dividido la norma de p sub u vector p sub b, que no va a afectar el signo de la tercera componente. Bueno, y aquí vamos a calcular solo la tercera componente, pongo asteriscos en las dos primeras. La tercera componente da 1 dividido la norma de p sub u vector p sub v. Entonces quedó la tercera componente positiva, o sea que ese versor normal apunta hacia arriba y es como estamos en el techo, es el versor normal saliente a la celda omega i. Por lo tanto, la conclusión es que hay que poner u antes que b. Esa es la orientación de la superficie, hacer p sub u vector p sub v
con u antes que b. Para calcular la integral de las dos formas, sustituimos entonces las dos formas de x de y por el determinante de la matriz que se obtiene derivando x e y con respecto a u y a b en ese orden, y queda x sub u y sub u, x sub b y sub b por du de b, donde la u, x sub u es 1, y sub b es 1, y sub u es 0, x sub b es 0, por lo tanto el determinante da 1 y es 1 por du de b, de donde se concluye que la integral en la superficie techo de las dos formas c por dx de y es igual a la integral doble, por definición de integral de una dos formas, en el dominio de variación de los parámetros, que es d sub i, donde varían u y b, de la función c, y donde dice x hay que poner u, donde dice y hay que poner b, porque y es igual a b, donde dice z, beta de v, por 1 de u de b. Eso sería el de x de y, con la orientación dada con la normal apuntando hacia arriba. Ahora hacemos lo mismo para el piso. La diferencia es que el piso P sub i tiene como ecuación z igual a alfa de xi, con xi perteneciente a d sub i, y la normal tiene que tener tercera componente negativa, porque es el piso y tiene que estar orientada la normal apuntando hacia abajo. La parametrización del piso es igual que la del techo, donde ya hay que poner alfa en lugar de beta, y calculamos la normal como P sub u vector P sub b dividido su norma, que queda con tercera componente positiva. Es la opuesta de la normal que queremos en el piso. Por lo tanto, en el piso hay que poner la d antes que la u. Por lo tanto, cuando calculamos de x de y con la normal que tiene tercera componente negativa, hay que poner la b antes que la u, y este determinante que está aquí ahora se transforma en x sub b y sub b, x sub u y sub u. Siendo x sub b igual a 0 y sub b igual a 1, x sub u igual a 1 e y sub u igual a 0, el determinante queda menos 1, y por lo tanto, donde dice de x de y, hay que sustituir por menos 1 de u de b. Y resulta que la integral doble en el piso P sub i de c de x de y es la integral doble de c de u de b alfa de v en lugar de z por menos 1 de u de b. Bueno, ahora para calcular I2 sumamos la integral en el techo de c de x de y, que eso era igual a la integral en el dominio de sub i con respecto a las variables u y b de la función c de u b beta de v, según lo que obtuvimos recién. Hay que sumarle la integral en el piso P sub i de c de x de y,
que, según lo que vimos recién, es menos la integral en el mismo dominio con respecto a u y a b de c de v alfa de uv. Por lo tanto, obtenemos que I2 es igual a esta expresión. Comparándola con la expresión que teníamos de I1, comparando con la expresión de I1 que calculamos al principio, resultan ambas integrales dobles en el mismo dominio de la misma función. La única diferencia es que en una se integra con respecto a x e y otra con respecto a u y a b, pero son las variables de integración. Son, en todo caso, haciendo el cambio de variables x igual a u igual a y igual a b, se observa que son lo mismo. Resulta I1 igual a I2, la misma integral doble. Y con eso terminamos la prueba del teorema de Gauss en el espacio. Vamos a ver algunas consecuencias del teorema de Gauss en el espacio, en forma similar a como vimos algunas en el teorema de Gauss en el plano. Una primera consecuencia es que a partir del teorema de Gauss se puede demostrar una fórmula para calcular el volumen encerrado por superficies compactas conexas. El volumen encerrado por una superficie S compacta conexa es igual a 1/3 de la integral de superficie orientada con la normal saliente, o sea, yo no lo escribí, pero tenemos que orientarla con la normal saliente, para calcular la integral de superficie, de la dos forma x por dy de z más y por dz de x más z por dx de y. Y también es igual, esa es una primera fórmula, vamos a ponerle un numerito 1 a esa primera fórmula. También es igual, vamos a ponerle 2 a esta siguiente fórmula, a la integral de superficie de la dos forma x por dy de z, y también es igual a la integral de superficie de y por dz de x, y también es igual a la integral de superficie en S de z por dx de y. Siempre con la normal saliente. Vamos a ponerle un 3 a esta fórmula y un 4 a la fórmula 4. Bueno, para demostrarlo, aplicamos directamente el teorema de Gauss en el espacio, que dice que la integral triple en omega de a sub x más b sub y más c sub z de x de y de z es igual a la integral doble, a la integral de superficie S de la dos forma a por dy de z más b por dz de x más c por dx de y, tomando distintos casos particulares. Para demostrar la fórmula 1 hay que tomar la función a idénticamente igual a x sobre 3, b idénticamente igual a y sobre 3 y c idénticamente igual a z sobre 3. Son funciones de clase C1 definidas en todo el espacio, así que se puede aplicar el teorema de Gauss al abierto omega interior de la superficie S, y se obtiene que la integral en omega de a sub x más b sub y más c sub z, que es 1/3 más 1/3 más 1/3, que es 1 de x de y de z, es igual a la integral de superficie de x de y de z sobre 3 más y sobre 3 de z de x más z sobre 3
de x de y. Y observamos que la integral de la función 1 en omega es la integral triple de la función 1 en una región omega del espacio, es el volumen de esa región omega. Eso a partir de la definición de integral triple que se ve en el curso anterior de cálculo, en cálculo 2. Por lo tanto, se obtiene la fórmula 1. Para demostrar la fórmula 2 y la fórmula 3 es análogo, pero hay que tomar otras funciones a, b y c. Para demostrar la fórmula 2 hay que tomar a idénticamente igual a x, b idénticamente igual a 0 y c idénticamente igual a 0. Para demostrar 3, a idénticamente igual a 0, b idénticamente igual a y c idénticamente igual a 0. Y para demostrar 4, a idénticamente igual a 0, b idénticamente igual a 0 y c idénticamente igual a z. Vamos a ver ahora otra consecuencia del teorema de Gauss en el espacio, en el pizarrón siguiente. Vamos a ver otra consecuencia del teorema de Gauss en el espacio, la llamo 2, la anterior la llamé 1, que dice que la divergencia de un campo X es intrínseca al campo X. Eso quiere decir que no depende del sistema, de coordenadas utilizado para calcularla. Por la definición que vimos nosotros de divergencia, que son las derivadas parciales, la suma de las derivadas con respecto a x y z respectivamente de las componentes del campo X, como las componentes del campo X sí dependen del sistema de coordenadas de referencia, entonces la definición en sí depende del sistema de coordenadas de referencia. Es un sistema de coordenadas ortogonal siempre que vamos a tomar. Pero en realidad vamos a ver una propiedad que interpreta lo que es la divergencia en términos intrínsecos al campo, sin hacer referencia a las coordenadas, a partir del teorema de Gauss. La demostración de esta propiedad es como sigue. Tomemos un punto P, cualquiera del espacio, y una superficie esférica de radio R con centro en P. S sub R es la superficie esférica de centro P y radio R. Vamos a calcular la divergencia, aplicando el teorema de Gauss, del campo X en el punto P. El punto P y la superficie esférica de radio R centrada en P son intrínsecos al espacio, no, son las mismas aunque se cambien las coordenadas, cambiarán sus ecuaciones, pero el sistema de coordenadas no altera al conjunto de puntos de esa superficie esférica. Y vamos a tomar n el versor normal saliente a S sub R. Vamos a llamar omega R a la esfera sólida al interior de S sub R. Esfera sólida de centro P y radio R. Por el teorema de Gauss, nosotros sabemos que la integral triple en omega R de la divergencia del campo X, siendo campo X un campo cualquiera, definido de clase C1, definido en un abierto que contiene a P, por lo tanto para radios suficientemente pequeños contiene a la superficie S sub R y a la esfera sólida omega sub R, es por el teorema de Gauss, esa integral triple, igual al flujo saliente del campo X a través de la superficie esférica. La integral triple en la esfera sólida de la divergencia es igual al flujo saliente del campo X a través del borde de esa esfera sólida que es la superficie esférica. Ahora vamos a aplicar el teorema del valor medio para integrales triples que se ve en el curso de cálculo 2 cuando se ve integrales triples.
que dice que la integral triple de una función en un cierto dominio del espacio omega r es igual al valor de la función en algún punto de ese dominio por el volumen del dominio. Por lo tanto, esa integral triple en omega r es igual a la divergencia de x calculada no en P, sino en algún punto Q sub R, que es algún punto, que no sé bien cuál es, de la esfera sólida omega sub R, por el volumen de omega R. Pero el volumen de omega R, como es una esfera, es 4/3 de pi por el radio al cubo. De donde se obtiene que la divergencia del campo X en el punto Q sub R es igual, si paso dividiendo el 4/3 de pi r cubo, es igual a 3/4 sobre pi r cubo de la integral en la superficie S del flujo saliente del campo X a través de la superficie S. Ahora tomamos el límite cuando R tiende a 0. El límite cuando R tiende a 0 del lado izquierdo de esta última igualdad existe porque el punto Q sub R tiende a P y la divergencia de X es continua, tiende por lo tanto a la divergencia de X en el punto P. Y se obtiene que la divergencia de X en un punto P que era arbitrario, donde el campo X era de clase C1, es igual al límite cuando R tiende a 0 de 3/4 sobre pi r cubo del flujo saliente en la superficie esférica de radio R y centro P del campo X. Esta última igualdad da una interpretación física a lo que es la divergencia, que ahora después vamos a ver, pero también termina de demostrar el teorema porque este flujo y 4 pi r cubo también no dependen del sistema de coordenadas, ya que el flujo saliente de un campo a través de una superficie se define en forma intrínseca a la superficie y al campo. Por otro lado, la última fórmula da una interpretación física a lo que es la divergencia. La divergencia en un punto P del campo X es igual al flujo saliente del campo X en esferas centradas en el punto P de radio pequeño dividido el volumen encerrado por la esfera. Si el campo X fuera el campo de velocidades de un fluido, el flujo saliente es el caudal de fluido que se escapa por el borde de una esfera sólida de radio R, dividido el volumen. O sea, eso implica una disminución de densidad del fluido dentro de la esfera. Dividido el volumen de la esfera es justamente la disminución de densidad, el caudal que se disminuye dividido el volumen. Es la disminución de densidad. O sea que la divergencia de X dice cuánto se pierde en densidad en esferas, en superficies pequeñas alrededor del punto, en regiones pequeñas alrededor del punto P.